Vivimos hoy en tiempos de grandes confusiones. Imagínense que con muchísimo esfuerzo ustedes logran comprar un boleto de avión, hacen una larga fila, les revisan el equipaje, se registran, descansan un rato, luego se van y hacen otra larga fila y por fin llegan a una sala. En esa sala hay mucha gente, les dicen vamos a subir al avión, después de un buen rato les toca a ustedes, empiezan a caminar, se suben a la nave, ponen su maleta, la de mano la ponen en el compartimiento, se sientan, se abrochan y empieza el vuelo. Al aterrizar se dan cuenta de que ese no era su vuelo. ¡Wow! ¡Qué terrible situación! Bueno, hoy vivimos épocas difíciles, épocas de mucha confusión, y lo mejor para nosotros es que nos aseguremos que estamos en el lugar correcto. En el lugar correcto, aprendiendo lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No lo que nosotros queremos que sea la voluntad de Dios, sino lo que Dios quiere para nosotros dentro de su voluntad. ¿Te puedes imaginar por un momento a Adán y a Eva inconformes con Dios por las pieles con las cuales Él los viste? Empiezan a quejarse. ¡Ay, huele mal! Pues a mí no me gusta. ¡Ay, me pican los pelitos! Me gustaban más las hojas de higuera. ¡Ay, esto me hace ver gorda! Y con el tiempo, las inconformidades crecen. Ahora la queja es, está fuera de moda. Es que nadie la usa. Es ropa que habla de otra época. O la peor, esta ropa es ineficaz. Ellos están concentrados en la ropa, cuando en realidad Dios ha establecido la muerte sustitutiva como medio para cubrir la desnudez espiritual del hombre. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dejan bien claro que todos los seres humanos somos pecadores. Como nuestros pecados han sido contra un Dios santo e infinito que ni siquiera puede contemplar el pecado, la expiación es necesaria para poder restablecer la comunión con Él. El delantal de Dios quedó establecido en los sacrificios del Antiguo Testamento, ya que su propósito fundamental era pasar por alto los pecados del hombre. Romanos 3:25. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gente ponía las manos sobre el animal para indicar que el animal funcionaba como un sustituto de la persona y su pecado era transferido al animal. Además se hacía una ceremonia muy especial. Éxodo 30:10 nos dice: y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Así que la muerte violenta del animal significa la pena que merecen los seres humanos por su pecado. Por lo tanto, la muerte del animal funcionaba como un sustituto del adorador. Y si yo no estoy de acuerdo con ese sistema o delantal impuesto por Dios, algo que debemos entender, nos dice Mateo 11:13. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Tú podías no estar de acuerdo con lo que Dios había dicho, pero era el único medio de que Dios pasara por alto los pecados pasados
de Moisés, los profetas, hasta Juan. Hasta Juan. La ley mosaica estaría vigente hasta Juan. Y en Jesús el hombre va a encontrar un delantal totalmente diferente y definitivo para un reencuentro con Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No debemos extrañarnos si a mucha gente no le gusta este traje tampoco. Somos especiales. Les aseguro que aunque no sé las palabras, después de un tiempo hubo quejas en Adán y Eva. Hubo quejas en los que recibieron la ley. Y hoy tenemos quejas de este delantal que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Porque resulta muy extraño que en nuestros días gratuitamente no signifique gratis. Y gracia no significa inmerecido. Por más que la palabra de Dios enfatiza que no tenemos ningún don que sea lo suficientemente valioso, ninguna obra buena que sea lo suficientemente justa para poder expiar nuestros propios pecados, insistimos en que sí podemos. Sí podemos. Para eso solo debemos hacer algunos ajustes. Dedicarnos, consagrarnos, esforzarnos. ¿No decía el versículo anterior que nos esforcemos? Muy bien, podemos esforzarnos en muchos sentidos. Jamás cambiaremos nuestra vieja naturaleza por una nueva naturaleza. Efesios 2:8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Déjenme muy brevemente decirles que este pasaje para mí significa que la fe que salva es un regalo de Dios, es un don de Dios. No se da en nuestra humanidad, es la fe que escucha, entiende y se ajusta a la voluntad de Dios, hace cambios en su vida. Hoy tenemos una corriente que dice que la salvación ofrecida por Cristo es un 60% efectiva y el otro 40% tú lo obtienes. Cuando tu fe es fidelidad, firmeza, honradez, verdad, y en consecuencia tu vida encontrará la salvación. Miren lo que dice Ezequiel 18:21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que tú, si haces el esfuerzo, si haces la dedicación, si cambias y te arrepientes de todos tus pecados pasados, encontrarás la vida y no morirás. Qué pobre evangelio de Pablo, donde afirma que en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A mí me ha asombrado que muchísima gente no tan solo no ama a Pablo, no acepta a Pablo, lo declara anticristiano, lo declara mentiroso, no está de acuerdo con lo que Pablo está diciendo. Pero en realidad, lo que estamos escuchando por medio de Ezequiel es una hipérbole donde en el grado sumo de que un hombre pudiera cumplir y cambiar y ser transformado por su esfuerzo en base a la ley,
no moriría, ciertamente viviría. Pero delante de Dios, ¿quién puede ser justificado? Y lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 3:20 es que por las obras de la ley ningún ser, no, le cambiaste, Romanos 3:20, el anterior, ningún ser humano será justificado, porque por la ley es el conocimiento del pecado. A mí lo que me llama la atención es que en esta hipérbole aún Dios usa un calificativo muy especial para el hombre que lograra cambiar su vida. ¿Ya vieron? ¿Puedes regresar en Ezequiel, por favor? Regresa a ti nomás, gracias. Más el impío. ¿El impío? ¿Por qué Dios no lo llama el santo? ¿Por qué Dios no lo llama el justo? ¿Por qué Dios no lo llama el bueno? ¿Por qué? Porque aun cuando pudiera cambiar y ser salvo y tener vida, no deja de ser impío. ¿No sería mejor llamarlo santo? Logró cambiar, dejó alejarse del pecado, ya no peca. No deja de ser impío. ¿Quién podría guardar todos los estatutos de Dios, donde por un solo mandamiento quebrantado te haces acreedor a toda la ley? Pablo nos afirma que por el contrario, si buscamos la justicia en la ley, nadie logrará ser justificado. Con un poco de esfuerzo, fidelidad y constancia, obtenemos un nuevo delantal hecho a nuestra medida, donde el ser humano puede alcanzar en sus obras la justicia de Dios. Ay, ya solo nos falta un pequeño detalle: desvirtuar a Pablo, descalificarlo, desconocerlo como apóstol, rechazar sus enseñanzas como mentiras, porque lo que dice es contrario a lo que creen muchos creyentes acerca de su constancia y fidelidad. Esto se está dando en iglesias cristianas. Hoy lo comentábamos con mi mujer. Es que estas personas que están haciendo todo esto, ni parece que sean cristianos, parecen de otra religión totalmente diferente. No sabemos si es otro evangelio o hay una nueva iluminación de la cual no nos hemos enterado. Y ahora ya no hace falta la muerte expiatoria de Cristo, sino nuestro esfuerzo humano que nos hace un traje perfecto a la medida para relacionarnos con Dios. En contraste, Romanos 4:16. ¿Se fijan? Nada más he citado a Pablo. Por eso es que la gente o alguna gente no lo quiere. Vamos a leer lo que dice Romanos 4:16 en la Nueva Traducción Viviente, porque es increíblemente directa y tajante. La promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. Con razón no quieren a Pablo. Para mucha gente no hay otro medio de vida que no sea la ley de Moisés. Y aquí Pablo nos está diciendo que vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés. Esta es una versión de la Nueva Traducción Viviente. Todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. No se puede entender lo que significa tener una relación con Dios sin entender lo que es la gracia. Sin la gracia, tú no obtienes ninguna relación con Dios. La gracia es el corazón del cristianismo. Es el corazón para seguir a Cristo y ser un creyente. Recuerda, no importa lo que hayas hecho y no importa quién eres, la gracia de Dios es exclusiva de Él y en su soberanía Él la comparte con quien Él quiere.
Pablo, para muchos, es la piedrita en el zapato. Es el escritor incómodo. ¿Por qué? Porque nos desnuda otra vez delante de Dios. Por más que nos ponemos delantales y queremos tener una ropa apropiada para presentarnos delante de Dios, Pablo nos desnuda y nos dice: no tienes méritos, no tienes justicia propia. Todo depende de Dios y de su gracia, de la fe que Él te regala para que tú seas vestido en la justicia de Jesús. Así que claro que Pablo se vuelve un escritor incómodo, porque cualquier mérito humano queda descartado totalmente. Claro que nosotros como humanos queremos ser parte y participar de nuestra propia salvación. Queremos ser parte de esta gran bendición de la salvación, con nuestras obras, con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con todos los ejercicios religiosos que estamos acostumbrados a hacer. Pero Pablo nos echa a perder la fiesta. Romanos 6:23, nueva traducción viviente. La paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo. La paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si creemos que los cambios descritos en Ezequiel están basados en el carácter humano y es posible alcanzarlos, entonces, ¿para qué viene Jesús a morir y regalarnos la vida eterna? ¿Para qué tendría que venir Jesús? Para que se cumpla Ezequiel 18:21 en mi vida, lo único que se necesita es ser hombres y mujeres piadosos, que se arrepienten de sus pecados y durante el resto de su vida no vuelven a pecar. Esto es imposible. Así que Jesús viene a pagar el pecado porque es muerte, y el regalo que Dios nos da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La controversia siempre ha existido en la iglesia, dentro de la iglesia. Desde que la iglesia nace, ha habido controversia, porque el hombre no acepta el evangelio como el único medio para alcanzar salvación. Y entonces el hombre busca: ¿qué puedo hacer para aportar a mi salvación? Para perfeccionar la salvación. Y entonces se hace la pregunta: ¿debemos circuncidarnos? ¿Debemos guardar las fiestas? ¿Debemos guardar el sábado? ¿Debemos guardar la ley? ¿Es por fe o es la suma de la fe más las obras? Qué pena que estamos viviendo una época en que para sostener nuestros argumentos no veamos a la Biblia como la palabra de Dios, perfecta, infalible, inerrante. Preferimos creer y confiar en que el ser humano tiene capacidad para cambiar su vieja naturaleza. Y el hombre da muestras de muchísimo poder en su ser. Puede dejar de tomar, puede hacer ajustes en su vida, puede dejar de ser infiel. Lo que no puede es cambiar su naturaleza. Y este es el problema. Así que para merecer la salvación, que es una muerte expiatoria, donde el pecado merece castigo, porque Dios es santo, quebrantar la ley no es simplemente una realidad impersonal, porque el pecado representa rebelión contra Dios mismo. El corazón del pecado es la falta de glorificar a Dios y de darle gracias. El pecado representa un rechazo flagrante a someterse al señorío de Dios, y los que pecan merecen el juicio retributivo de Dios. Así que creo que hoy es una buena noche para darle gracias al autor de la salvación. ¿Te quieres agradecer tú mismo? Estás en libertad de hacerlo. Si tú crees que tú puedes obtener la salvación por obras,
por ajustes en tu vida, por esfuerzo propio, adelante, date las gracias. Yo creo que la mayoría de nosotros preferimos agradecer a Dios por el regalo de la fe, que por gracia nos da la capacidad de creer en Él y ser transformados a la imagen de su Hijo. Esto lo compartimos con Pablo, el hermano incómodo, en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Así que hoy es una buena oportunidad para decirle a Dios, gracias Padre por Jesús, por tomar Él mi lugar.